Silicon Valley, California. Desde aquí, Apple, Google y compañía han conquistado el mundo. Y eso tiene su precio. La gente dice, si eres de los altos, tienes que ser rico. Bueno, vivía allí antes de que se pusiera tan caro. David es trabajador. El auge de las empresas de tecnología hace que los alquileres sean inasequibles para él. Desde hace 3 años vive en su camioneta justo al lado del campus de Google. Yo vivía en una casa con 2 dormitorios. Pagaba $2,400 al mes hasta que el propietario se dio cuenta de que podía obtener $5,000 al mes por la casa. Así que me dijo, cuando termine el contrato, deberás irte. Pero gente como yo, no sé a dónde ir. Silicon Valley y San Francisco son parte del área de la bahía. Aquí viven 35,000 personas sin hogar y al mismo tiempo se da la mayor densidad de multimillonarios del mundo. La pandemia ha agravado aún más la desigualdad. No tenemos una verdadera democracia si algunas personas no solo satisfacen sus necesidades básicas, sino que viven en toda abundancia concebible, mientras que otras apenas pueden sobrevivir. Esto demuestra que la supuesta democracia en este país es una farsa. Facebook, Google, Amazon y Apple han transformado la economía mundial. ¿Han crecido demasiado? Algunos políticos quieren limitar su poder. El propósito de la audiencia de hoy es examinar la dominancia de Amazon, Apple, Facebook y Google. Los jefes de la empresa son convocados ante una comisión de investigación. La industria de la tecnología es una historia de éxito estadounidense. Nuestros productos cambiaron el mundo y mejoraron la vida de las personas. Google quiere desarrollar productos que mejoren las oportunidades para todos, independientemente de dónde vivan, en qué crean o cuánto dinero ganen. Las empresas de tecnología no ven ningún problema en su monopolio. Uno de los problemas que tienen los ejecutivos de Silicon Valley es que piensan que porque sus intenciones sean buenas, los resultados serán buenos. Les cuesta imaginar que a pesar de sus esfuerzos, algunas cosas han salido fatal. Davos, enero de 2019. Foro Económico Mundial. Las personas más poderosas del mundo se reúnen en un pueblo suizo. El coronavirus aún está muy lejos. Un historiador de los Países Bajos mete el dedo en la llaga. Han volado hasta aquí en 1.500 jets privados. Se habla de justicia, equidad y transparencia, pero casi nadie habla del tema más importante, la evasión fiscal. Debemos hablar de impuestos de una vez por todas. Impuestos, impuestos, impuestos. Todo lo demás es una tontería, es mi opinión. El hecho es que a unos pocos súper ricos les pertenecen cada vez más partes del mundo. Y una de las razones es la evasión de impuestos. Entre 2014 y 2018, el multimillonario director de Amazon, Jeff Bezos, pagó una tasa impositiva efectiva del 0,98%. Nada si se compara con la tasa impositiva máxima de casi el 40% en Estados Unidos. Para el historiador económico Adam Tooze, el problema es sistémico. Son los impulsores de la desigualdad. El elemento clave del aumento de la riqueza y los ingresos del 1% más rico no es solo la gente de Wall Street. Son también las élites directivas de estas corporaciones, que tienen grandes opciones sobre acciones, una generosa remuneración y además bonificaciones. Esas empresas exitosas distorsionan la estructura de la sociedad estadounidense y aumentan la polarización. La pandemia ha agudizado esta tendencia. El patrimonio neto de Jeff Bezos creció durante la pandemia en $80,000 millones, mientras que muchos estadounidenses perdieron sus trabajos. Este es el relato habitual de la creación de riqueza, que se crea en la cima por estos brillantes empresarios e innovadores.
Y entonces se va filtrando al resto de la población. Gotea hacia abajo. Claro, podemos grabarlos, pero también debemos estar agradecidos con ellos y no grabarlos demasiado. Lo que estamos viendo, también debido a la pandemia, es que en realidad es al revés. Los verdaderos creadores de riqueza, de los que realmente dependemos, son los fontaneros, los maestros, las enfermeras, las cuidadoras, etc. Si dejan de trabajar, la sociedad se derrumba. Evadir impuestos. Esto es lo que empuja a las empresas de tecnología a asentarse en zonas rurales. Por ejemplo, en Prineville, Oregon. En medio de la nada, Facebook ha invertido $2.000 millones en un centro de datos. Antes de que llegaran las empresas de tecnología, esta era una ciudad muy tranquila, sede administrativa del condado. La economía estaba estancada antes de que vinieran las empresas de datos. En 2009 atrajeron a Facebook con exenciones fiscales. La ciudad le eximió de $130 millones de impuestos. Y eso que Facebook generó ganancias de casi $30.000 millones solo en 2020. Si no hubiesen venido aquí, no tendríamos la infraestructura que tenemos y los estupendos programas para nuestras escuelas. Seguiríamos siendo la pequeña ciudad que lucha por su economía después del cierre de la industria maderera a principios de los 90. Después del cierre de los aserraderos, la tasa de desempleo en Prineville se elevó al 20%. Luego llegó Facebook, pero en todo el centro de datos solo trabajan 350 empleados. En lugar de impuestos, Facebook realiza donaciones a la pequeña ciudad para renovaciones escolares, cursos de programación, infraestructura. ¿Significa esto que el gobierno de Prineville puede ser chantajeado? Creo que ahora es así, Creo que ahora es así. ¿Por qué? porque saben que obtienen dinero de ellos, que pueden usarlo para costear proyectos y cosas que no están en el presupuesto. Son más poderosos que el gobierno. Y no sé dónde o cómo puede lidiarse legalmente con algo que es impredecible. Y eso es un problema. Facebook está construyendo en el predio el centro de datos número 11. La instalación tendrá pronto una superficie de 4 millones de metros cuadrados. Facebook confirma haber otorgado $3 millones en subvenciones voluntarias. Sí, Facebook está muy presente en el lugar y mucha gente trabaja allí. Pero no creo que seamos una ciudad Facebook. Somos socios y trabajamos juntos con la empresa. Pero nuestra identidad sigue siendo la de un pueblo maderero. La exención fiscal para Facebook terminará recién en 2027. Entonces se verá si Prineville cerró un buen trato con Facebook. Pero no solo las pequeñas ciudades tienen que negociar con los gigantes tecnológicos, estados enteros dependen de ellos. ¿Cómo pudieron volverse tan poderosas estas empresas? Una respuesta se remonta a 2007, el comienzo de la crisis financiera y el auge de BlackRock. Cuando el sector bancario se tambalea, Timothy Geithner, el entonces director de la Reserva Federal de Estados Unidos, confía en este proveedor de servicios financieros para liquidar y reestructurar los bancos. Durante la crisis financiera fue necesario liquidar rápidamente un banco, como por ejemplo Bear Stearns. No les piden a los expertos de la Reserva Federal en Nueva York que se ensucien las manos. Es mejor darles esta tarea a otros, a personas que realmente tienen experiencia, como BlackRock, una empresa desconocida en ese momento, pero con mucha experiencia. BlackRock liquida bancos y compra instituciones financieras con problemas, convirtiéndose en el primer ganador de la crisis. En 2020, este consorcio administra un capital de $9 billones. Entonces se convierte en un depredador, una empresa que dispone del efectivo necesario para comprar acciones de personas que buscan capital. BlackRock también opera en Europa, asesora al Banco Central Europeo y compra partes del principal banco británico, Barclays.
Y BlackRock aprovecha la vergüenza de Barclays para abalanzarse sobre esta cartera, desmantelarla e integrarla al negocio de BlackRock. BlackRock supera con creces a sus principales competidores en ese momento, Schwab y Vanguard. En un esfuerzo por apuntalar los bancos en quiebra, los presidentes estadounidenses Bush y Obama inyectan cantidades masivas de dinero barato en el sistema, comprando acciones de los bancos con capital estatal. Si se actúa demasiado tarde en una economía de estas dimensiones, puede ponerse en marcha una espiral descendente de la que es difícil salir. A principios de 2009, todo lo que se quiere es evitar que vuelva a producirse la avalancha. Se puede crear trabajo, introducir un programa de estímulo económico, iniciar una reforma sanitaria. Pero todo eso solo es posible si se evitan más quiebras bancarias. El sistema financiero no colapsa. La economía estadounidense se recupera, también gracias al capital barato. Un hombre en particular se aprovecha hábilmente de la situación, Jeff Bezos. El catedrático de economía Scott Galloway analiza el ascenso de Amazon. A principios de la década de 2000, muchos analistas inteligentes pensaron que Amazon se estaba quedando sin dinero. Las acciones de la compañía tuvieron un rendimiento por debajo de la media durante casi una década. Bezos se centra en invertir sus ingresos y el capital adquirido para optimizar su cadena de suministro y que el producto llegue más rápido al cliente. Es fácil crear un sitio web, pero es difícil hacerlo realmente bien y asegurarse de que la entrega llegue a tiempo e intacta. Lo inusual de Amazon es que no se trata del éxito a través del marketing o la inversión. Es un éxito en la cadena de suministro. Lograron hacer llegar más productos a más personas más rápido que cualquier otro en el mundo. Junto con Apple, Google y Facebook, Amazon es una de las empresas más cotizadas del mundo. Juntas tienen un valor de alrededor de $7 billones. Si tiene más capital que sus competidores, tiene buenas posibilidades de ganar. El capital barato es fundamental y una estrategia clave para los ganadores. En Amazon lo primordial es el crecimiento. Se supervisa a los empleados. Es difícil formar sindicatos. Solo en Estados Unidos hay 2 millones de vendedores de Amazon. En todo el mundo, el gigante online es un socio vital para los minoristas, también para Jörg Hubacher. Bueno, orientamos todo nuestro modelo comercial a Amazon. Sin Amazon no existiríamos. Básicamente, Amazon es nuestra arteria vital. Amazon se hace cargo del almacenamiento, el envío y la devolución de Jörg Hubacher a cambio de una comisión. Hubacher tiene que pagar alrededor del 30% por cada euro de facturación. Tan solo con estas comisiones, Amazon ganó en 2019 casi $60.000 millones. La gente dice que es un negocio recíproco, que los comerciantes no están obligados a trabajar con Amazon. Pero eso no es cierto. Amazon representa el 50% del comercio electrónico. Por lo tanto, si no estás en Amazon, no tienes un comercio electrónico. Y esa no es una opción para la mayoría. La Asociación Federal de Comercio en Línea consultó a casi 1.000 comerciantes sobre sus experiencias con Amazon. El resultado muestra que casi el 80% de los encuestados ven a Amazon como un socio difícil que dicta los precios de venta y promueve las dependencias. En mayo de 2021, Amazon recortó el inventario de Hubacher, descartando la mitad de sus productos. El resultado fue una pérdida de ventas de 6 cifras. Podrán imaginarse que uno no duerme muy bien si de pronto pierde la base de su negocio y sin previo aviso debe pasar a todos los empleados a jornada reducida de la noche a la mañana. No es algo que uno espera. Se acciona un interruptor y tú quedas prácticamente fuera del negocio. Amazon justifica su decisión con la pandemia. Los almacenes habrían estado abarrotados y las medidas de higiene habrían cambiado los procesos de logística. Si esta limitación de inventario continúa durante 2 meses, tengo que cerrar la tienda. Es decir, no podría sobrevivir, porque los gastos generales continúan. Tengo 35 empleados a los que debo pagar. Amazon no paga compensaciones. Hubacher tiene que enfrentarse sin apoyo alguno a las pérdidas, mientras el fundador de Amazon, Jeff Bezos, vuela al espacio con su propio cohete.
El poder del mercado de las grandes empresas tecnológicas también surge de la adquisición de otras empresas, no solo en su propia área comercial, sino también en otras áreas. Compran cientos de competidores y utilizan su tecnología o la entierran. Apple Park, Silicon Valley, la sede de otro gigante tecnológico. Apple se fundó en 1976, con un capital inicial de solo $1.300. En 2022 es la empresa más valiosa del mundo, con un valor bursátil de $3 billones. La pieza central es la tienda de aplicaciones. El fundador Steve Jobs la presentó en 2008 como una plataforma de ventas de software. Apple ha vendido casi 2.000 millones de iPhones en todo el mundo. Si un software tiene éxito o no, lo decide su presencia en la tienda de aplicaciones. Para ello, Apple exige del 15 al 30% de los ingresos. David Heinemeier Johnson no quiere aceptarlo. Malibu, California. Aquí es donde vive el empresario que se dio a conocer en el ambiente tecnológico con el software Basecamp. Básicamente nos dicen que si no nos gusta el trato, podemos irnos y cerrar el negocio. ¿Eso es darnos una opción? Es una táctica mafiosa. También la forma en que reclaman el dinero es despreciable. El desarrollador de software Heinemeier Johnson quiere vender su nuevo programa de correo electrónico, pero sin una comisión tan alta. ¿Y de pronto tendrá un 30% o un 40% del mercado? Tal vez deberíamos subir nuestros precios. El público está cautivo. Así es como funcionan los monopolios. Otras empresas también están tomando medidas contra la comisión de Apple. Spotify presenta una demanda en Europa. La Comisión de la Unión Europea inicia un proceso antimonopolio. En los Estados Unidos, el desarrollador de juegos Epic Games también presentó una demanda. El CEO de Apple, Tim Cook, tiene que defenderse ante los tribunales. Aquí no se trata de destruir a Apple ni a nadie. Se trata de darnos a todos una oportunidad de acceso al mercado. Las empresas de tecnología deciden bajo qué condiciones se permite la entrada en su sistema. Mientras tanto, recopilan datos sin parar. Tan solo el holding de Facebook, Meta, tiene un total de 3.000 millones de usuarios en 2022, gracias a la adquisición de WhatsApp e Instagram. Para la catedrática emérita de Harvard, Shoshana Zuboff, vivimos en la era del capitalismo de la vigilancia. Invaden nuestra vida privada a través de la vigilancia. Obtienen datos de comportamiento y consideran que esa cantidad de datos es de su propiedad. Así funciona el capitalismo de vigilancia. Es una operación fundamentalmente ilegítima. Los datos son utilizados para campañas publicitarias y políticas. El capitalismo de vigilancia se convirtió en el modelo dominante. Primero Google, después Facebook, posteriormente todo el sector tecnológico. Con los beneficios de la vigilancia, los inversores generan más ganancias y más rápido que con el capitalismo clásico, en el que se comercializan productos y servicios que la gente realmente necesita. Marietje Schaake, de los Países Bajos, es ex miembro del Parlamento Europeo y actual directora del Centro de Política Cibernética en Stanford. Uno de los problemas que tienen los ejecutivos de Silicon Valley es que piensan que porque sus intenciones sean buenas, los resultados serán buenos. Les cuesta imaginar que a pesar de sus esfuerzos, algunas cosas han salido fatal. Schaake y Zuboff son parte de un comité de expertos que vigila de cerca a Facebook. Estos activistas colocaron bolsas para cadáveres frente a la oficina de Facebook en Washington. Consideran que la influencia electoral y la desinformación a través de Facebook son letales, especialmente durante la pandemia.
Aunque vender anuncios no parece ser una amenaza para la vida, puede conducir a una dinámica peligrosa, con la difusión viral de odio, con personas que salen a las calles porque realmente creen que las elecciones estadounidenses se ganaron por fraude. Cuando los objetivos de beneficio determinan cómo se difunde la información, solo importa la obtención de ganancias, el daño se pierde de vista y la sociedad paga el precio. En 2018, el director de Facebook, Zuckerberg, testificó varias veces ante los comités de investigación, como aquí en el Senado de los Estados Unidos en 2018. Mi máxima prioridad siempre ha sido nuestra misión social: conectar a las personas con una comunidad y unir al mundo. El gobierno de los Estados Unidos abrió varios procesos judiciales contra los gigantes tecnológicos. La Comisión Federal de Comercio demandó a Facebook por crear un monopolio. El Departamento de Justicia demandó a Google. La Cámara de Representantes incluso consideró la posibilidad de desmantelar las empresas, hasta ahora sin mucho éxito. Las cosas se han revertido. Ahora los innovadores de las empresas tecnológicas creen que tienen ventaja, porque disponen de más recursos que el gobierno que debería regularlos. ¿Son las grandes empresas tecnológicas más poderosas que los estados? Para Ramesh Srinivasan, de la Universidad de California, esta es una pregunta crucial. ¿Quién influye en cómo nos sentimos, en lo que creemos, en lo que pensamos, con quién nos conectamos, lo que sabemos? Todo esto sucede de manera intensa y omnipresente. A través de empresas tecnológicas privadas, a través de Google, los resultados de búsqueda de Google, la línea de tiempo de Facebook, etc. Creo que fue un error depositar tanta confianza y responsabilidad en comerciantes y anunciantes. Un gran error. Es importante que los gobiernos democráticos comiencen a utilizar la tecnología para promover sus propios proyectos democráticos y no que las empresas tecnológicas los utilicen solo para lograr sus objetivos. Muchos críticos ven a la Unión Europea como la gran esperanza para tratar de contener el poder de los gigantes tecnológicos. 2 nuevas directivas serían el inicio. La Ley de Servicios Digitales, DSA, garantizaría que plataformas como Facebook y Twitter asuman más responsabilidad. Eliminar contenido ilegal, proteger la transparencia y los derechos básicos. La Ley de Mercados Digitales, DMA, define las reglas de competencia leal. En otras palabras, permitir la competencia y compartir datos. Algo que afectaría a Amazon, Apple y Google. La comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, responsabiliza a las empresas. El tamaño conlleva responsabilidad. Deben reconocer lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer. Facebook y compañía luchan contra estas directivas con la ayuda de grupos de presión. Las empresas tecnológicas gastaron en 2020 alrededor de 100 millones de euros en influencia política solo en Bruselas. Dinero con el que contratan a expolíticos con excelentes contactos. Facebook, por ejemplo, a Nick Clegg, ex viceprimer ministro de Gran Bretaña. Se produce sin duda un desequilibrio. Las grandes empresas tecnológicas tienen muchos recursos. Nosotros, como diputados, tenemos en Bruselas equipos muy pequeños, con 3 o 4 empleados que también trabajan en el contenido. Entonces, lógicamente, como diputado, no podemos competir con los grupos de presión de las grandes empresas de tecnología, con los recursos que pueden invertir. Rasmus Andresen es miembro del Parlamento de la Unión Europea por los Verdes. Cada semana recibe solicitudes de reunión de grupos de presión, esta vez de un representante de Amazon. Amazon quiere imponer sus intereses. Creo que intentarán darnos sugerencias para diluir la ley de tal manera que no les afecte o que, en esencia, no cambie nada en su modelo de negocio. ¿Los grupos de presión son legales, pero también legítimos? Andreas Schwab representa al Partido Cristiano Demócrata en el Parlamento Europeo. Nos cuenta que las grandes corporaciones están también encubiertas en diversas asociaciones empresariales.
Entonces vienen con la primera Asociación Europea de Empresas Estadounidenses, después vienen con la Asociación Europea de Empresas Digitales, después vienen con la Asociación Europea de Empresas Tecnológicas y después vienen con la Asociación Empresarial Estadounidense y después vienen con la Asociación Empresarial Estadounidense de Empresas Tecnológicas. Después vienen y vienen y vienen. Y en algún momento, como miembro del Parlamento, tienes que pensar en cuánto tiempo puedo dedicarles realmente a sus peticiones. ¿No debemos dedicarle mucho más tiempo al resto de ciudadanos, empresas, etcétera? Presión de lobby contra leyes obstructivas. Y si eso no funciona, todavía existe el largo proceso legal. La Comisión de la Unión Europea propone 80 organismos para hacer cumplir las reglas. Tan solo el Departamento Legal de Apple tiene un total de 900 empleados. Por supuesto que no podemos competir en lo que respecta a la financiación de los grupos de presión. No podemos competir en lo que respecta al número de abogados. Lo que tenemos que aportar es el compromiso de hacer las cosas bien. Google, Facebook y Apple también invierten grandes sumas de dinero en grupos de presión en Estados Unidos. David Heinemeier Hansson ha experimentado en varios estados estadounidenses cuán fuerte es la presión. Este desarrollador de software lucha contra Apple. Testifiqué ante la Cámara de Representantes de Arizona y la presidenta del comité dijo en su discurso de apertura que Apple había comprado a todos los grupos de presión de la ciudad y trataría de evitar la audiencia. Para ello, la corporación contrata a Kirk Adams, ex jefe de gabinete del gobernador de Arizona, como parte de su grupo de presión. La ley propuesta les habría permitido a los proveedores de aplicaciones eludir las exuberantes comisiones de Apple, y Arizona habría sido el primer estado en atacar el monopolio. Fue una videoconferencia. Esperamos para dar nuestro testimonio y entonces, en medio de la audiencia, sencillamente dijeron, "Oh, no discutiremos esta moción. Ha surgido algo. Ya no está en la agenda." Pensé que estaba viendo una película. No hay votación sino un trato en el cuarto trasero. La ley que habría puesto en peligro el poder de mercado de Apple fue refrenada. Una regulación similar fracasó también en 2021 en Dakota del Norte. Fue realmente aterrador ver desde el principio que el poder está controlado por este monopolio. Estados soberanos como Dakota del Norte y Arizona ni siquiera son lo suficientemente poderosos como para elaborar un proyecto de ley y llevarlo a una votación final. Apple confirmó el uso de influencia y defendió el procedimiento. Esta legislación amenaza con destruir este modelo tan exitoso, así como los mecanismos de protección y seguridad de datos que esperan nuestros clientes. ¿Está la democracia amenazada por el poder de las megacorporaciones internacionales? Si observamos algunos de los momentos más oscuros de nuestra historia, uno de los pasos más importantes hacia la tiranía se ha dado cuando el poder privado ha asumido el gobierno. El gobierno debería representar nuestros mejores intereses y contrarrestar los poderes privados que siempre buscan ganancias e ignoran externalidades, ya sean de presión, desinformación o la manipulación de nuestras elecciones. En Washington hay más miembros de grupos de presión trabajando a tiempo completo para Amazon que senadores estadounidenses. El Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Facebook es más grande que la sala de redacción del Washington Post. Las relaciones entre Silicon Valley y Washington son estrechas. Google fue uno de los grandes donantes de la campaña electoral de Barack Obama en 2012. En Estados Unidos, las empresas básicamente pueden comprar elecciones. El sistema es corrupto, de modo que hay que cambiar el sistema, allí donde influyen nuestros políticos electos. Aquí se erigirá pronto el nuevo centro de distribución de Alibaba, la versión china de Amazon. Hay resistencia local.
China es una superpotencia. Representa sus intereses a nivel internacional, también a través de empresas como Alibaba, en sectores estratégicos. Aquí nos enfrentamos a un proyecto de expansión chino. Lieja forma parte de la nueva Ruta de la Seda, el principal proyecto de infraestructura de China del siglo XXI. El acuerdo fue iniciado por el rey Felipe de Bélgica, aquí con Jack Ma, el fundador de Alibaba. La proximidad del Estado y las empresas es típica de China, dice el experto digital Kai von Karnap. Esto ha aumentado significativamente en el último año por la expansión de las denominadas células del partido. Las células del partido son órganos o cuerpos del Partido Comunista dentro de los consorcios de diferentes corporaciones del sector privado, pero especialmente en el sector tecnológico. En Alibaba también trabajan funcionarios del partido. Lucro y política al servicio del partido. El ministro de Finanzas de Valonia no ve ningún peligro. No quiero ser defensor de estados autoritarios. El comercio global es una realidad y prefiero el intercambio entre países democráticos. Pero no soy ingenuo. No creo que vivamos en un mundo en el que seamos buenos, solo buenos. Eso sería maravilloso, pero no es la realidad. ¿Las opciones son solo comercio electrónico o imperialismo chino? Después del declive de la industria del acero, la tasa de desempleo en Lieja es alta. ¿Crecimiento a cualquier precio? Desde hace 30 o 40 años las empresas multinacionales nos han engañado. Hasta ahora han sido principalmente empresas estadounidenses. Ahora lo intentaremos con los chinos. Aprovechan que tenemos un alto nivel de desempleo y que buscamos desesperadamente inversores extranjeros. En 2021, 2 de las 10 principales empresas tecnológicas son chinas. Podría seguirlas otra empresa, ByteDance, la empresa matriz de TikTok, Douyin en chino. Con sus videos cortos, TikTok dejó atrás a la competencia estadounidense. La receta del éxito. Se pudo mejorar el algoritmo gracias a una mejor comprensión de nuestro comportamiento en línea. Además, China tiene una comunidad en línea muy grande, con poca protección de datos, que en conjunto fueron suficientes para alimentar un algoritmo que reconoce mejor lo que queremos ver a continuación. TikTok está en el mercado desde 2018 y se ha descargado más de 2.000 millones de veces. Tiene más usuarios que Facebook y WhatsApp. También en ByteDance lleva el timón el Estado chino. Controla datos y censura contenido. Existe un catálogo de temas sensibles relacionados con temas domésticos. Tiananmen, Xinjiang, Hong Kong y Taiwán son temas sensibles que no deben publicarse en TikTok o su equivalente chino. Existen estas pautas tanto en Europa como en Estados Unidos. Hace unos meses, una usuaria intentó expresar críticas a las violaciones de derechos humanos en Xinjiang en un video de maquillaje, oculto bajo la premisa del video de maquillaje. A los pocos días se descubrió y fue borrado. ¿Cuánta influencia tiene el Partido Comunista en TikTok? En su respuesta, la empresa enfatiza que se están cumpliendo leyes locales. Nuestra pregunta acerca de si el gobierno tiene acceso a los datos de los usuarios de TikTok no obtiene respuesta. En Pekín crece el temor al poder de sus propias empresas tecnológicas. Alibaba debe pagar una multa de 2.300 millones de euros por abuso de mercado. En ByteDance, el Estado compra participaciones. Desde fines de 2020, el régimen ha estado tomando las riendas en el mercado tecnológico y analiza una prohibición de estos modelos comerciales. China observa a Estados Unidos y Europa y dice que estos gobiernos han sido sobrepasados por las grandes empresas tecnológicas y que eso no debe sucederle a ellos. Han tomado medidas agresivas. Dicen que sería nocivo si las grandes empresas tecnológicas dejan fuera de combate a los gobiernos.
Mientras tanto, una empresa de Nevada está trabajando para prescindir completamente del Estado. Aquí en el desierto, cerca de Reno, las empresas de tecnología pronto podrían fundar su propia ciudad. El modelo proviene de la empresa Blockchain LLC, que trabaja con criptomonedas. El director Jeffrey Burns desea crear las denominadas zonas de innovación con su propia normativa municipal. Burns dona dinero a Steve Sisolak, el gobernador de Nevada, y contrata influyentes grupos de presión. Hay conversaciones en cuartos traseros. Pocos meses después, el gobernador anuncia un proyecto de ley. El periodista Sam Metz informa sobre el proceso. Respecto a las zonas de innovación propuestas, cualquier empresa tecnológica que compre un terreno e invierta una determinada cantidad de dinero podría solicitar una zona de innovación. Esto le otorgaría las mismas competencias que a las autoridades. La condición es que las empresas de tecnología inviertan al menos $1.250 millones. A cambio, se les permitiría introducir su propio sistema judicial, fiscal y escolar. ¿Soberanía estatal por un puñado de dólares? La historia de Nevada es la historia de políticos que intentan romper la hegemonía de una industria dominante. Primero fue la minería, después los juegos de azar y el turismo, y ahora la pandemia le ha demostrado al Estado que es difícil confiar tan solo en una industria. El coronavirus golpeó duramente a Nevada. El gobernador ha puesto la esperanza en el dinero de Blockchain LLC. En Nevada existe una gran preocupación por los grandes actores que compran tierras y grupos de presión y consiguen una audiencia con el gobernador. ¿Por qué quiere excluir al Estado democráticamente legitimado? Nuestras solicitudes de entrevista con Jeffrey Burns no reciben respuesta. Solo nos topamos con su asesor de seguridad. Podría haber oportunidades para convertir lugares que han sufrido económicamente en centros de inversión, pero eso no significa que reciban tanto poder para convertirse en estados propios. Es una violación de nuestra soberanía, la soberanía del Estado. Eso me suena más a Sector 9 o a Robocop, una distopía, como ciencia ficción. Después de duras críticas, el proyecto de ley es anulado, provisionalmente. El gobernador Steve Sisolak y Blockchain LLC se siguen aferrando a la idea de vender poder estatal a corporaciones tecnológicas. En Washington continúa la lucha contra el poder de mercado de Google, Apple, Facebook y compañía. El Congreso se basa principalmente en la ley antimonopolio. En pocas palabras, tienen demasiado poder. Sin embargo, ¿cuán prometedores son los juicios? El experto legal Chris Sagers se muestra escéptico. El riesgo de una ley antimonopolio, incluso muy agresiva, no es que destruya algo, es que cualquier bien que haga no será sostenible. Me temo que durante algunos años tendremos intervenciones agresivas. Aunque parezca poco probable, el gobierno tal vez logre desarticular Google o Facebook o alguna otra compañía, o al menos tomar medidas serias. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que alguien más descubra cómo puede establecer un nuevo monopolio. El presidente Joe Biden se muestra combativo. Sin embargo, tiene que llegar a un acuerdo. Los demócratas controlan la Cámara de Representantes y la Casa Blanca. Pero en el Senado será muy difícil aprobar la legislación sin los republicanos. Y los republicanos se opondrán a cualquier cambio serio. Sagers estima que los juicios en Estados Unidos continuarán aún durante años. La ciberexperta Mariette Yeshake prefiere actuar de forma global.
Comencemos a darnos cuenta de hasta qué punto el poder de las empresas de tecnología, grandes o pequeñas, está dañando todo el sistema. Debemos comprenderlo. Luego necesitamos mecanismos para garantizar que se restablezca el equilibrio y que la democracia sea lo primero, no la tecnología. La profesora Shoshana Zuboff exige la prohibición del modelo comercial de Facebook y compañía, es decir, la recopilación de datos de los usuarios y su comercialización. Estas operaciones que aumentan el contenido divisivo con fines de lucro, que aumentan el odio con fines de lucro, que aumentan las mentiras que cuestan vidas, deben ser ilegales. Debemos prohibirlo. Zuboff cree que las leyes pertinentes ya existen. Solo tendrían que adaptarse a los actores de la era digital. Hemos actuado en contra de otros mercados. Las democracias hemos dicho que no se puede comercializar con personas. No hay que comercializar con órganos humanos. No hay que comercializar con bebés. No hay que comercializar con cosas que hacen que la gente enferme o con productos peligrosos. Lo hemos hecho un sinnúmero de veces. Ahora es cuestión de aplicar eso a la realidad del siglo digital. El poder incontrolado de las megacorporaciones y la creciente brecha entre ricos y pobres. Para el historiador Rutger Bregman, ambos fenómenos están estrechamente relacionados. ¿Cuándo funcionó mejor el capitalismo? ¿Fue en los años 50 y 60? Cuando los súper ricos pagaban impuestos del 80 o 90%, funcionó bien. En ese momento tuvimos el mayor crecimiento y una enorme fuerza de innovación. Mucha gente hoy día piensa que eso es comunismo, que no funcionará nunca. Pero si estudiamos la historia, sabemos que puede funcionar muy bien. Codicia, nuevas tecnologías y política de Estado. Un mundo en la sombra que las generaciones venideras tendrán que volver a domar una y otra vez. Mr. Jordan, you made a unanimous consent request. Objection was heard. Those are